chilena, pero llevamos bastante años en Perú y nos hemos enfocado bastante en el desarrollo de estrategias de control en uva, en arándano, en manzano, en hortalizas y varios cultivos más. Nosotros trabajamos principalmente con microorganismos, nos basamos principalmente en el uso de biocontroladores para controlar enfermedades, y cuando trabajamos en ese aspecto es súper importante tener claro en la escala en que trabajamos. Que cuando trabajamos con microorganismos nunca los vemos. Vamos a ver, puede ser el micelio, podemos hacer las condiciones, pero generalmente lo vamos a ver cuando ya es muy tarde. Y tenemos que tener claro también cuáles son sus condiciones ambientales. Nosotros tenemos un mundo donde nosotros tenemos una percepción de grano, en que vemos un bosque, un campo de trigo, el río, que para nosotros son condiciones bastante distintas. Pero puede que los microorganismos no sean relevantes, y si es mucho más relevante la diferencia de temperatura que tiene la punta de la espiga del trigo, con lo que es las raíces, o en el haz de la hoja versus el envés, porque esas son las condiciones donde él se va a desarrollar. A nosotros nuestro clima no lo determina la posición respecto al Sol, pero a nosotros no nos da calor porque esté en un lugar o en otro la órbita del Sol, nos da porque en el lugar específico donde estamos tenemos más o menos insolación. Con los microorganismos pasa exactamente lo mismo. Y esto es súper relevante en cuanto a dónde se genera la enfermedad. Tenemos el concepto de nicho, que es realmente dónde ocurre el mecanismo, y el concepto de un nicho fundamental, que es todas las condiciones donde podría existir, donde la variabilidad genotípica y fenotípica nos dice que va a poder estar en muchas partes de un gradiente de recursos. Como especie, tenemos que pensar también que estos son especies, no son individuos, por lo tanto vamos a tener individuos que funcionan en la parte más pobre del recurso, como las que funcionan en la parte más rica, y van a haber un montón de otros organismos que van a estar ocupando también estos recursos. Por lo tanto, vamos a tener lo que se llama un nicho realizado, que es donde realmente el microorganismo es capaz de desarrollarse. Y son esos puntos donde a nosotros nos interesa realmente ejercer el control. No necesitamos tener un control muy efectivo en una hoja que va a recibir todo el sol, donde no va a tener humedad relativa, donde no hay nutrientes porque el patógeno no se va a desarrollar, y donde tampoco necesitamos que desarrolle un biocontrolador. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Esto se ocupa también en condiciones humanas, y generalmente las cosas que limitan a un microorganismo para establecerse, o cualquier organismo, por ejemplo, son patógenos humanos, el virus del Nilo, filovirus asociado al resfriado, la plaga, la peste bubónica, en que tenemos condiciones bióticas que determinan dónde se va a desarrollar el patógeno, que va a ser principalmente la condición de la planta, si es o no susceptible. Vamos a tener condiciones abióticas, que tienen que ver la temperatura, la humedad, la disponibilidad de recursos, donde le permiten alimentarse a ese organismo, y el movimiento. Y eso es sumamente importante, y algo que la patología por mucho tiempo lo ha dejado fuera, y es que los organismos vivos tienen limitación al movimiento. No están distribuidos en forma homogénea en el ambiente. Por lo tanto, siempre voy a tener organismos que mientras más cercanos a mi fuente, a donde yo me interesa controlar, más riesgo que uno que esté más lejano, simplemente porque tiene que desplazarse por más distancia, a la distancia que sumarle que hay, por ejemplo, aspectos de lo que se llama la matriz que pueden ser hostiles. Por ejemplo, un organismo que solo vive en trigo, el atravesar un bosque de cualquier otra especie es un ambiente sumamente hostil donde no hay alimentos, como para nosotros atravesar un desierto, y eso lo va limitando en su desplazamiento. Y aquí está, por ejemplo, todo lo que está en azul es donde podría desarrollarse una enfermedad específica, pero solo donde está en rojo, donde se generó específicamente porque se da este espacio de las tres condiciones. Si nosotros eliminamos cualquiera de estas, no se desarrolla la enfermedad. Y así tenemos que el clima, microclima, la variedad existente, el manejo cultural, toda la fertilización balanceada, todo esto va a hacer que generalmente mis condiciones abióticas y de biótica del patógeno van a ser poco conducentes. Y nosotros generalmente añadimos que el patógeno esté en un estado virulento. Y eso es sumamente importante porque el patógeno, aunque puede estar presente durante toda la temporada en el campo, solo en ciertos momentos va a generar la enfermedad. Por ejemplo, en el ácido diploide, generalmente siempre vamos a tener los restos de poda, va a estar
liberando inóculos al aire en función que vaya completando ciclos, pero mientras no haya heridas, no es capaz de generar enfermedad. Y eso es sumamente importante tener claro esos puntos críticos, porque uno, yo puedo bajar la cantidad de patógenos, puedo evitar que se me generen condiciones ambientales favorables, mejores podas, mejores ventilaciones, evitar anegamientos de agua, y puedo generar que los hospederos estén en un estado que no sea susceptible. Y eso incluso puede ser hasta cambios de variedad o periodos de poda para adelantar o atrasar y arrancarme de los momentos más críticos donde va a estar el patógeno presente. Entonces yo siempre tengo que pensar que tengo que funcionar en estos tres ejes para evitar la enfermedad, porque nosotros no necesitamos eliminar el patógeno, necesitamos que las plantas no se enfermen, porque eso es lo que nos genera el daño económico. Cuando queremos ocupar microorganismos para hacer control, tenemos dos grandes formas de ver el control biológico. Una es la bioquímica, que parte con Fleming. Fleming descubre que el penicillium produce penicilina, y la penicilina mata al bacilo y da el inicio al desarrollo de los antibióticos, pero también esta visión de que los microorganismos son una piedra filosofal, que puedo ocupar microorganismos para producir lo que yo quiera. O sea, tenemos desde que producen olor a coco, de la celulosa, lixivian cobre, etc. Y yo puedo caracterizar mis microorganismos y ver si forman enzimas líticas, formación de antibióticos, sideróforos, que lo ocupamos para competir por fierro, que es la principal forma de competencia del hongo. Y eso genera una forma de control, y yo puedo diseñar mi estrategia de control en función de qué hace mi microorganismo. Nuestra visión es una visión que va por el otro extremo, que es el extremo más ecológico. Nos basamos nosotros en el principio de Darwin de que mientras más parientes son dos organismos, mayor competencia. Y aquí van a ocupar el mismo nicho, van a utilizar los mismos recursos, por lo tanto, van a tratar de excluirse. ¿Qué es lo interesante de la competencia? El experimento de Gauss, que si tengo competidores fuertes junto a un débil, voy a tener dos posibilidades. Si el ambiente es homogéneo, el fuerte extingue al débil, porque la tiene ocupando todos los recursos, y si el ambiente es heterogéneo, lo va a segregar. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer cuando ocupamos organismos de control biológico que actúan por competencia es tratar de posicionar los lugares donde a nosotros nos interesa que no esté el patógeno. No me interesa posicionar un biocontrolador, como yo les decía anteriormente, en una hoja que va a estar expuesta a todo sol sin humedad relativa, porque el patógeno no va a estar ahí. Yo necesito posicionarlo donde no llego con los químicos, donde mis labores culturales no me funcionan, porque son muy tediosas y no logro un nivel de certeza en ellas, donde los químicos no tienen buena acción, y eso me permite ir rellenando estos espacios ciegos que se van generando en mi estrategia de control. Lo interesante de ocupar los organismos basados en metabolismo primario, que es fase de crecimiento, uso de recursos, y no metabolismos secundarios, que es producción de antibióticos, sideróforos, polisacáridos, etc., es que funcionan utilizando los recursos del patógeno, y esto lo pueden hacer en presencia del patógeno o en ausencia del patógeno. Esto es muy distinto al control biológico de insectos, donde yo necesito que esté la plaga presente para poder alimentar a mi biocontrolador. Aquí yo necesito que pueda utilizar recursos, se los va a comer, y cuando llegue el patógeno no lo va a tener disponible, y ya logré esa función. Entonces eso me genera la posibilidad de tener un control biológico sin que se encuentre en el tiempo el agente de control con el patógeno. Y lo otro interesante es que si se llegan a encontrar, en muchos casos, por ejemplo, este tricoderma se encuentra con una botrytis y se transforma en un depredador de botrytis. Ambos procesos, tanto la competencia como la depredación, tienen la gran característica que no lo puede hacer ni un extracto vegetal, no lo puede hacer un mineral como el azufre o el cobre, y tampoco lo puede hacer un fungicida químico. Solo lo puede hacer un organismo vivo, y eso me genera una estrategia que aporta de una nueva forma al manejo de la enfermedad. Lo otro importante es tener claro qué mecanismo voy a utilizar, en qué momento voy a generar competencia o depredación, y le asigno un espacio en el tiempo y en mi plan de manejo en que hago responsable a ese agente de control biológico por ese periodo de tiempo, por esa función específica del control. Fuera de ese espacio que le asigné,
asigno a otro agente de control, un extracto vegetal, un cobre, un switch, un extracto de metabolismo, porque así me aseguro que cada uno va a hacer bien el trabajo que le fue asignado y no exigirle cosas que no pueden hacer. O que podría llegar a hacerlo, pero que no es consistente en el tiempo. Entonces tenemos que decir, yo quiero este trabajo, que se va a demorar 5 días en hacerlo, y después de esos 5 días yo paso a otra estrategia de control. Y así me evito problemas de, por ejemplo, no, si apliqué un biológico no puedo tirar un químico. Sí, puedo hacerlo. El químico va a matar al biológico, pero no en el periodo de tiempo en que yo le asigné al biológico a hacer el trabajo. Y eso me permite esta complementariedad entre químicos y biológicos. ¿Cómo hacemos nosotros el desarrollo? Definimos una estrategia, decimos qué necesitamos que haga nuestro agente control biológico, queremos que algunos funcionen en ambientes áridos, otros en ambientes muy pobres, con muy pocos nutrientes, otros que funcionen específicamente en ambiente agrícola, con temperaturas bajas, distintos cultivos, o ambiente natural donde prima la competencia. Entonces nosotros generamos una estrategia, hacemos un casting, por ejemplo lo hicimos en botrytis, y tomamos muestras de organismos de tricoderma desde el norte de Chile, el desierto de Atacama, con 10 milímetros, o sea, 1 milímetro de lluvia cada 10 años, hasta la Antártida. Determinamos si las comunidades donde lo obtuvimos eran asociadas al estrés. Todos los organismos eran muy parientes porque no competían, sino que el ambiente los filtraba, o que eran poco parientes y eran eran poco relacionadas entre ellas porque la competencia decía que se separaran. ¿Qué es lo interesante de esta fue mi tesis de doctorado? Primero, que las cepas que controlaban bien botrytis, por distintos caracteres y nivel de control específico, no eran de los mismos grupos genéticos. Eso significa que yo no, si tengo un tricoderma marciano, cepa X, no implica que un tricoderma marciano, cepa Y, va a tener el mismo nivel de control. No tiene que ver con su genealogía, con su linaje, tiene que ver con su historia evolutiva como individuo. Entonces, eso es súper importante, porque cuando nosotros comparamos distintos agentes de control biológico, productos comerciales, cada cepa es equivalente a un ingrediente activo distinto. Pueden que sean dos carboxamidas, pero hay diferencia, o estrobilurina, pero hay diferencia entre una succinilcolina y un piraclostrobina. Entonces, no se pueden llegar y transformar esa información. Segundo, las cepas que tuvieron mejores niveles de control, tanto en laboratorio como en campo, venían de ambientes donde primaba la competencia. O sea, la competencia es un aspecto clave para ese tipo de ejemplos. ¿Qué es lo otro interesante? Nosotros, por ejemplo, para Puelche, determinamos qué fuentes de carbono ocupaba botrytis y qué fuente de carbono ocupaba la cepa de los biocontroladores. Y lo que hicimos es que buscamos microorganismos que en todos los momentos donde están todos los unos indican que el patógeno utiliza ese recurso, encontrar por lo menos una cepa que ocupe ese recurso. Y ojalá también que si lo hace en otros recursos, también es interesante porque le permite sobrevivir más al biocontrolador, pero la idea es que en todo lugar donde botrytis vaya a utilizar un recurso, yo tengo una cepa que coma lo mismo. Entonces yo, con un grupo de cepas, puedo comprar todo el nicho de botrytis y permitir el desplazamiento de esto. En arándano, lo que hemos visto, la principal enfermedad en Perú, botrytis, muy importante en la fruta, hongos de madera, que tienen mucho con la sobrevivencia, al igual que Phytophthora, agalla de cuello, que generalmente generan una disminución en el desarrollo de las plantas, roya alternaria, que han empezado a surgir últimamente, que se vuelven cada vez más importantes por la influencia que generan, y tizón de tallo, que está lo que generalmente genera muerte de ramas. Botrytis, el patógeno por antonomasia, uno de los más importantes, rango de temperatura de menos 1 a 32 grados Celsius, óptima de 15 a 25, uno de los pocos hongos que funciona bajo 0 grados. Bajo 5 no tiene exploración, pero puede seguir creciendo y por eso sigue siendo el hongo más importante en post-cosecha en general. Requiere agua libre para infectar, pero no para desarrollarse. Forma esclerosis, son estructuras de resistencia que pueden aguantar hasta 2 meses, caen al suelo, y hemos visto que mientras más salido el ambiente, más importantes son para la siguiente temporada.
Y el otro aspecto importante de la esclerosis, no son afectados por químicos, y generalmente la cepa resistente a los productos que utilizo cerca de cosecha quedan en el esclerocio y permiten que partan con esta cepa resistente la temporada siguiente. Un rango de hospedero muy alto, atacan muchas especies, prácticamente cualquier tejido que no esté clínica es capaz de comérselo, con una actividad simpática muy potente, y su población resistente es el tercer hongo más importante en generación de resistencia, porque puede, además de generar resistencias que son con poco gasto metabólico, o sea, son persistentes, tener resistencia a un multidroga. O sea, la misma cepa de botrytis podría tener resistencia a un tebuconazol, a un ferexamil, a un iplodiol. Entonces, incluso si yo hago rotación, puedo terminar con una super cepa de botrytis que sea resistente a todos los productos que ocupen en mi rotación. El ciclo, tenemos una fuente de inóculo que se consideraba indeterminada, pero nosotros hemos visto que especialmente en zona son los rastrojos que quedan, en el caso de los arándanos, dentro de la bolsa o abajo de la planta, los esclerosios, que especialmente quedan sobre la mesa de plantación, en una espaldera, generalmente van a estar siempre en la mesa de plantación. En un parrón de uva, probablemente van a estar dispersos en toda la superficie, pero obviamente van también ubicados. Esto genera conillas. Las conillas, para caer la infección, necesitan por lo menos 6 horas de agua libre a 6 grados Celsius. Generan una pudrición acuosa, y esto desencadena en una botrytis que después puede aparecer con hongos secundarios, aspergillus, cladosporium y otros. Pero también son capaces de colonizar los restos florales y tejidos senescentes. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo un tejido senescente? El primer tejido senescente tiene baja absorción de un químico. Puedo aplicar un switch, va a matar botrytis, pero su persistencia en este tejido es mucho mayor que lo que tiene en una hoja o en una fruta. Y después ese recurso va a seguir siendo disponible. La botrytis se va a desarrollar, va a generar micelio. Si tengo micelio en los restos florales y después tengo la fruta, ese micelio va a ser capaz de infectar la fruta sin necesidad de agua libre. Y se me genera un problema mucho más grave. Y es por eso que este punto es súper importante en el manejo de botrytis, y es donde los biólogos han tenido un espacio muy, muy relevante. Sigue siendo un patógeno más importante de exportación, la que genera más rechazo. En Chile, en la OMS es el 90% de rechazo, en arándano anda muy cercano. Puede generar funcionamientos de flores. Generalmente puede adicionarme la primera flor de la temporada, siguen a dañar los primeros frutos, pero también empieza a generar una acumulación de inóculo que empieza a caer sobre la fruta siguiente. Puede generar infecciones en la flor, no mostrar síntomas, y cuando el fruto madura, generar una pudrición endógena, asociada al incremento de grado Brix, continúa el desarrollo post cosecha, y si no se controla puede llegar hasta el 100%. Y el arándano ataca desde flores, frutos, y brotes tiernos, precisamente a inicio de temporada y en periodo frío. El ciclo de la botrytis en arándano, tenemos una fuente inóculo importante, que queda en todo lo que queda en el suelo, hojas, ramilla, fruta muerta, incluso sobre algunas partes de los sustratos. Otra fuente importante de inóculo son todas las hojas que se mueren de plantas afectadas por la acidiplodia. Esto va a infectar principalmente los pétalos. De los pétalos puede caer al cáliz y generar una infección endógena, o generarme una fuente de infección que una vez que el fruto madure, me va a generar la infección en un campo, o generar una infección latente que se expresa después en cosecha, o sea, en post cosecha. Periodo crítico, floración, lejos de lo más importante, que va a venir con temperaturas bajas, que van a empezar a generar un incremento en la población, va a haber un pic, después las temperaturas van a pasar sobre 28, 30 grados, la bacteria va a empezar a fallar. Si yo ataco en este periodo, puedo generar una disminución de población tan importante que me alivie el proceso todo el resto de la temporada. Y el resto son frutos maduros, cuando ya hay suficiente azúcar, que cualquier herida se puede transformar en un punto de ingreso muy rápido para el desarrollo del patógeno. Los restos florales, si ustedes ven incluso en flores que no están abiertas, empiezan a tener ya esta fuente de inóculo. Miren, todo este micelio, estando en contacto directo con la fruta, y en algún momento van a poder generar en frutos verdes. Si tengo agua, van a generar infección. En frutos maduros probablemente no necesitan nada. Y pueden ser infecciones tan pequeñas que no se van a dar. Esclerosios se forman bastante
fuerte al final de la temporada especialmente, o cerca de la costa, o de los peciolos de la hoja principalmente, van a caer al suelo. Muy importante determinar variedades, siempre hay variedades que son más o menos susceptibles, tienen que ver también con periodos que abren las flores, qué tan abiertos quedan los ovarios y la calidad de la piel. Contra la fuente inóculo es sumamente importante tratar de ir eliminando todos los tejidos muertos y sacándolos del huerto, igual especialmente los frutos, y activar la actividad microbiana tanto en el suelo como en la hojarasca para empezar a eliminar estos estructuras. Productos químicos frontales de mayor efectividad, excepto switch, hay que decirlo, son los más susceptibles a producir resistencia. Biológicos obviamente no tienen problemas de resistencia, pero tienen diferencia de forma de control. Obviamente matan menos, pero por más tiempo. Y eso es lo que nos permite generar esta correlación entre biológico y químico, y generando una estrategia de control que nos permita, por un lado, controlar los patógenos y el otro, evitar la aparición de resistencia. En eso hicimos varios ensayos con la Universidad de Chile, en UBA principalmente, y las conclusiones después de 3 o 4 años de estudios que hicimos, fue que los biológicos, si yo voy a ocupar un producto químico que tengo riesgo de resistencia, una carboxamida, una astrobilurina, tenexamid, lo ideal es que yo ocupe mi biológico antes. Eso me permite, uno, bajar la cantidad de inóculo y que el inóculo que esté tenga pocas cepas resistentes, y hace que el producto químico tenga un mejor nivel de control. En esto en UBA, lo que se hace normalmente en Chile son por lo menos 2 aplicaciones de químicos frontales de floración. Nosotros aplicamos un mamul a la hojarasca previo a la floración, y un triconativa, que es un formulado de tricoderma, cuando están abriendo las flores, a la caliptra, de manera de bajar la cantidad de esclerosis e inocular en el suelo, y economizar los restos senescentes antes que abran las flores. Aplicamos químico, ojalá el químico más potente al inicio, siempre hay que partir con el más fuerte, y después dejando los débiles, porque a medida que vaya subiendo la temperatura va a ir bajando condiciones favoritas, y por lo tanto tenemos que pararla en los periodos óptimos para ella. Y terminamos con otro biológico, otro tricoderma, para colonizar los restos florales. En cuanto a resistencia, estas son frecuencias de cepas altamente resistentes a fenixavid, muscalillo, tibuconazole, y levemente resistentes a ciclodinil más fluoxetinil. Tasa de incremento de las poblaciones resistentes, y como ven, la estrategia logró reducir en forma importante más fenixamid, switch y tibuconazole, y fue capaz de atrasar la aparición de resistencia para la carboxamida. Esta estrategia genera un efecto bastante interesante en disminuir resistencia, con el objetivo que mi aplicación de esta temporada tenga más efecto. Por eso la idea es aplicarlo antes del mejor químico que tengo programado. ¿Y dónde? Estas son fotos de Perú, esto es Chincha. Nosotros vemos que alrededor es puro desierto, pero no es desierto dentro de la bolsa o sobre el sustrato. Siempre tenemos humedad, siempre hay tejido verde que está cayendo, y tenemos una gran cantidad de inóculo que está presente en esta zona, que está muy cerca. Piense que solo por la formación de aerosol, que es cuando se humedece y después viene el sol, eso se va a levantar y puede quedar en suspensión y moverse sin limitación de dispersión, por lo menos por 7 metros. Por lo tanto, esta fuente de inóculo es sumamente importante, más lo que aparece en las primeras flores. Ligeramente no voy a tener atisonamiento en la flor alcanza a cuajar, pero se me genera estas colonias de botrytis, que para la primera flor no me alcanza a dañar el fruto, pero sí me va a ir afectando las flores que vienen más abajo. Este es un gráfico que ve la cantidad de esclerosios viables versus la incidencia de botrytis, y mientras más esclerosios, más botrytis. Esto fue en la zona central de Chile. Cuando lo hicimos en la zona norte de Chile, el efecto es mucho más violento de la esclerosis. ¿Qué es lo que hemos estado utilizando? Mamul, estimulantes y anticicatrizantes biológicos, son varias cepas de tricoderma, con un rango de temperatura muy amplio, y que son capaces de colonizar esclerosis. Este es una esclerosis botrytis, a los 5 días se lo come completamente. Tricoderma le encanta la melanina, que nos crea la esclerosis, los pseudotesios, la histotesios, la mayor parte de estructuras de resistencia o reproductiva de otro. Aquí lo aplicamos
a la hojarasca con barra herbicida, 300 gramos por hectárea, la concentración de 100 gramos por hectolitro, o sea, 200 gramos por cilindro. Y que lo interesante, logramos una reducción mucho más fuerte de la cantidad de esclerosios, y eso me redujo la cantidad de botrytis presente en floración. Y en cosecha, pasamos de un 100% de incidencia a un 70%. O sea, hay un efecto solo con haber eliminado la esclerosis de disminuir casi un 30% el daño por botrytis. Sin haber aplicado nada al follaje. Lo hemos hecho en arándano, eliminando el binóculo abajo, recogemos las flores de la primera floración y vemos cómo se expresa la botrytis, y tenemos un efecto bastante importante en que se reduce en forma drástica la cantidad de esporas volando de botrytis y por lo tanto la cantidad de infección que tengo en las primeras floraciones. Estos datos son de prevalencia, significa que si tengo 100 muestras, ¿cuántas muestras de esas tenían presencia de botrytis? Esto binóculo, en arándano. 30-40% de las muestras estaban con presencia de botrytis. Un mes después de la aplicación teníamos 60%, como aún bajamos 9%, vimos cuántas flores tenían presencia de botrytis, bajamos de 65 a 16%, y sin haber hecho ninguna aplicación en la temporada, bajamos de un 37% a 14% del daño posible. O sea, las aplicaciones al suelo para eliminar inóculos son sumamente relevantes. Lo hemos visto en Venturi y Manzano, lo hemos visto en Coleto Chico en Espalto, Waterfire en Vide y en Palto, lo hemos visto en Alternaria en Cerezo y en Arana. El otro producto que hemos estado trabajando son Bacillus, Bacillus Pro, una combinación de varias cepas de Bacillus. Lo probamos para botrytis, en condiciones peruanas anda bastante bien, la temperatura y las humedades constantes generalmente son bastante más proclive a que funcione mejor el Bacillus que probablemente los tricodermas. Y con dosis de 0,8 a 1 kilo por hectárea, hicimos este ensayo con el profesor Luis Álvarez, esto es en Chincha, y logramos un nivel de control bastante efectivo, o sea, 100% control 5 días después de aplicación, y la segunda aplicación logramos entre 96 y 97% de control. Obviamente estamos con 5 a 7 días de efecto residual, es lo que le estamos dando. Es en ese tiempo obviamente es capaz de comerse azúcares simples, colonizar, evitar germinación de conillas, obviamente interfiere en el reconocimiento del patógeno con las conillas, también lo hacen oído. Este ensayo en Barranca, y de nuevo distintas dosis, 100 a 400 gramos por cilindro, y vemos la reducción de botrytis a los 10 días después de aplicado, de 48% bajamos a un 9%, y generalmente estamos entre 100 y 200 gramos por cilindro. Generalmente esta dosis se ve más interesante, pero estadísticamente no son distintas. Con esta dosis no va a tener residuos en la fruta, no va a tener mancha, no tenemos problemas de resistencia ni de carencias. Y eficacia asegurada y 80% de control, 85% de control según las dosis, pero es bastante aceptable. De 0,1 a 200 gramos por cilindro, partiendo ojalá en la floración. Uno puede ir alternando con otros productos, idealmente hacerlo previo que abren las primeras flores, y después ir alternando con aplicaciones fungicidas. Es más, incluso uno podría, por ejemplo, si estoy usando un TU con Astor, un producto que no sea tan potente para botrytis, o una astrobilurina, pensando en alternaria, es combinarlo con Nacilo, y tendría un efecto tanto para alternaria como para botrytis. El otro producto que estamos desarrollando muy fuerte para botrytis y pudriciones generales es Puelche, que es una mezcla de Trichoderma y Bacillus. Lo que logra este producto es un efecto de secante. Por ejemplo, uno de los primeros ensayos que hicimos, tomamos un IQF de arándano, dejamos que se formara el nido de botrytis, aplicamos y vimos el efecto que había a los 5 días, y ligeramente tenemos una reducción importante de la formación de conidia y daño en el micelio, pero además tenemos un efecto en lo que es la fruta. Esto está enfocado precisamente en ser curativo.
Trigonotiva y Bacillus principalmente estaban preventivos, como curativo nunca hemos tenido un efecto muy importante, pero la combinación de ambos lograba un efecto bastante más potente, principalmente porque tenemos un Bacillus que elimina azúcares simples, desplaza levadura, desplaza bacterias que compiten con los tricodermas y permite que el tricoderma se coma la botrytis, pero principalmente se coma todos los nutrientes disponibles para botrytis que están en la fruta. Y eso me logra un efecto importante. Hemos aplicado tricoderma, varias formulaciones, incluso una formulación líquida en línea. Lo ocupamos en forma estándar en Chile para aplicaciones con máquina electrostática en la línea previo embalado. Y generalmente hemos visto muy buenos efectos de control de botrytis. Y como ven, no nos aparece el tricoderma. Es súper importante tener claro qué cepas de tricoderma estoy utilizando. Hay tricodermas que crecen más a 0 grados Celsius, 8 grados Celsius, y dependiendo del tipo de recursos y nutrientes que estén utilizando, si pueden o no esporular. Nosotros generalmente hemos hecho aplicaciones en línea, dejamos 60 días en frío, dejamos 10 días en cámara húmeda, y aún así tenemos un buen nivel de control, pero no se nos expresa un micelio de tricoderma que nos pueda generar un rechazo. Welche, no tenemos potencial oficialmente curativo, 300 gramos por cilindro, y generalmente al tercer, cuarto día de aplicación tenemos un efecto visual ya bastante claro. Muerte regresiva, la ciodiplodia, una botrytis. Nuestra conclusión es que si yo tengo una especie leñosa, voy a tener la mejor botrytis disponible en ese clima para mi especie leñosa. Si tenemos Nymphocicoccus parvo nadando en el sur de Chile, y se vuelve más árido, empieza a predominar la ciodiplodia, que incluso en el norte de Chile también es la más predominante. Genera una infección, generalmente lo que son cortes de poda o heridas, no ingresa por raíces. Y existen pocos productos de control. Los productos que sean sistémicos generalmente tienen problemas de residuos. Y forma muy profusa los propágulos. La madera muerta puede generar propágulos hasta por 42 meses y estar liberando el ambiente y generando fuente de inóculos importante tanto para arándanos como para otras especies. Obviamente en Perú tenemos una asociación muy importante con presencia de paltos, más que por el daño de los paltos que lo que tengan en follaje, por la hojarasca. Realmente la hojarasca es una de las fuentes más importantes de Botrytis o la Ciodiplodia en los paltos. Esta va a tener un inóculo que va a estar en la madera muerta, tanto en el suelo como en las plantas. Entonces es sumamente importante sacar ese material antes de la poda, y ojalá antes de mi poda haber tratado o eliminado el material con inóculo. Sin liberar esporas, esta van a caer en las heridas. En los periodos con más humedad y menos temperatura generalmente va a tener más infección, pero tiene que estar claro que la planta siempre va a estar a 25 grados Celsius, nunca va a estar a más de 30 porque está transpirando, y le va a aportar la humedad necesaria para generar la infección. Uno va a recibir el corte, hay una parte de la madera que se va a morir, va a ser infectada por este hongo, va a avanzar, y va a empezar a generar una fístula, va a ser una muestra regresiva, que si llega hasta la corona de la planta, puede terminar matando la planta completamente. Y me genera un daño vascular. Se comen los haces vasculares, no es que los tapones, un verticil, un fusarium puede generar ese efecto, una respuesta de la planta, por lo tanto, yo no tengo opción de destapar estos haces. Eso no va a pasar, es un daño irreversible. Por lo tanto, mis únicas opciones son cirugía muy abajo de donde está la lesión. Realmente el hongo puede avanzar 10 centímetros y puede tener un avance asintomático, por lo menos unos 5 o 6 centímetros debajo de la zona necrótica, si debo estar más abajo. Y esto se transforma en fuente bauxita. Esto va cayendo al suelo y va a tener inóculo en la parte más lignificada de la ciodiplodia, y en la menos lignificada va a tener inóculo de bauxita. Nosotros hemos ocupado mamul principalmente para colonizar estos cortes. La idea es que colonicen, se coman la hemicelulosa, celulosa, desplace a otro hongo, a los hongos que ya han avanzado, que va a tener un efecto retroactivo en las 24 horas, que puede caer en la conilla de la ciodiplodia, a 24 horas después de aplicar mamul y va a ser capaz de alcanzarla. Después de eso es un poco más difícil.
sigue siendo relevante, pero ya no es lo óptimo. Y con una aplicación yo ya logré la colonización y eliminar los sustratos necesarios para que la Leucoplodia colonice. Lo hemos probado en un montón de especies, Nifusicocum parvum, australe, Diplodia seriata, Diplodia moody, la Diplodia, todo el grupo Mostrefaracia, grupo de herramientas cloróticos, la Famoniella en Vide, Citóspora y plateado en cerezo, Armillaria en arándano, y inóculos de Coleostricum, Mostrefaracia, Alternaria, Botrytis, Venturia, Sclerotinia, en la hojarasca de toda esta especie. Un producto que estaba muy testeado y con nivel de control bastante efectivo. Que es una prestación del póster que hicimos para el Congreso de Iguanoa este año en Chile, lo hicimos junto con el profesor Álvarez, y que lo interesante del mamul, pese a que las pastas son muy efectivas, el mamul al ser asperjado logra el mismo nivel de control que una pasta. Y eso es sumamente importante porque estoy logrando un nivel de control sumamente significativo, pero cubriendo todos los costos, que es la principal limitación de las pastas. Y esto lo hicimos en PIDE, ramilla inoculada en invernadero, y probamos mamul, piroclostrovina asperjado y piroclostrovina en pasta, a la misma concentración, y de nuevo lo mismo. Mamul, en la aspersión química tuvo efecto, pero tengo que estar repitiendo casi a 10 días durante el periodo de cicatrización, y lo interesante es que mamul con una aplicación tiene el mismo nivel de control que la pasta. Lo hemos visto en Palto, en Perú, en Chincha. Lo comparamos con Sanix, mamul asperjado dirigido, o esto es pensado con pompón, o aplicado con bomba de espalda, con mochila. En este caso no tuvimos una disminución de lesión porque el palto reacciona muy violentamente a la infección, pero si ven, esta es la recuperación del patógeno. Testigos, prácticamente todas se recuperaron. Sanix generó una reducción muy significativa de la recuperación del patógeno, y la aplicación de mamul prácticamente no hubo recuperación del patógeno de los cortes. Lo hemos aplicado a los restos de poda, lo hemos aplicado 30 días antes de la poda, y baja de un 70% de prevalencia de madera en el suelo que puede generar inóculo, se reduce un 40%, pero lo más efectivo es aplicarlo una vez que yo pico los restos de poda, y genera una reducción de un 25% de liberación de inóculo. Esto lo hemos hecho en vides y lo hemos hecho en palto para reducir la cantidad de botryophyria que se genera en el aire, y es una reducción muy significativa, más de la mitad lo que se reduce. Lo hemos probado en arándano contra Nefusicocum parvum, testigo absoluto. Esta es una cepa tricoderma enfocada principalmente a botrytis, como ven, un efecto muy pobre. Los cobres son algo hacen, en este caso no tuvo ningún efecto, pero en general no son buenos fungicidas. Los cobres realmente están mucho más recomendados para bacterias y para omicetes, a mópara y otro hongo biótrofo. Y mamul logra un efecto equivalente a una pasta biológica que tenemos, y logra un efecto equivalente a la pasta. Sugerencia de aplicación, dosis de 200 gramos por cilindro, ojalá 24 horas después de poda, y se puede aplicar con adherentes. Generalmente mejoramos el mojamiento, mejoramos la adherencia, y hemos ocupado todos los adherentes disponibles, o sea, desde un retenol que orgánico a un break o un Lee 700 que son siliconados. Aplicarlo después de la poda. La aplicación es pre-poda, solo van a bajar inóculos, pero no van a generar una protección del corte. Y lo ideal es que después del picado yo aplique la hojarasca y va a tener un efecto tanto en inóculo de botrytis como en inóculo de Botryophyraceae. Phytophthora, clase Omicete, ya no son hongos, son cromistas, estos organismos tienen pared de celulosa. Atacan la raíz completa, por lo tanto la desecación es de una planta entera, no es como la Diplodia que se me va generando muerte por rama específica. Particular amarillamiento, pérdida de vigor en la planta, y después vienen marchiteses temporales que se recuperan hasta que llega un punto de marchites permanente.
puede haber goma en la altura del cuello, cancro, se debe principalmente a la falta de oxígeno en el suelo, no necesariamente al exceso de agua. Entonces, yo puedo tener un suelo que se me compactó, un limo o un arcilloso por falta de agua, se me genera la anoxia y eso me genera la infección por fitóptera. La fitóptera además empieza a generar un efecto dominó. Se me muere esta planta, yo tengo binóculo en las raíces, que se empiezan a morir las plantas vecinas. Por otra parte, la planta, muchas veces yo trato de cubrir este espacio con las plantas vecinas, por lo tanto le exijo más, que crezcan más, y me sobra el agua. O sea que lo que se bebían 4 plantas, la están bebiendo solo 2, por lo tanto empieza a generar más anoxia, y empieza a tener estas plantas que se me empiezan a morir. Entonces, uno de los manejos más importantes cuando yo hago un manejo curativo de Phytophthora es liberar la planta, hacer una aplicación en drenching para eliminar el inóculo, no voy a salvar esta planta, pero elimino bajo el inóculo, y me hago cargo del agua. Elimino gotero, se los cambio, pero esta agua necesito que salga y que no me genere anoxia en las plantas vecinas, porque si no voy a empezar a tener muerte en toda la hilera. Es un hongo que no es habitante del suelo, si se considera que es colonizante, se desarrolla en las raíces van a producir clamidiosporas, esta tiene una fase sexual, y ligeramente de estos zoosporangios va a necesitar agua para poder nadar, tiene cilios, y generar la infección. Ligeramente, cuando yo tengo una baja disponibilidad de oxígeno, lo que hace la planta es que activa ácido salicílico, eso lo defiende, pero que eso apaga la defensa contra hongo y permite que el patógeno ingrese. Por eso es tan importante la falta de aire. Hemos ocupado tricoderma, tanto preventivo, generalmente la fase de crecimiento funciona bastante bien, curativo, generalmente hasta lesiones medias, o sea, cuando tenemos una marchitez temporal, una vez que ya tengo hojas, se empieza a marchitar en forma permanente, generalmente no tengo cómo recuperar las plantas, y puedo lograr un efecto de recuperación bastante importante. Generalmente lo repito, una aplicación preventiva por riego, y generalmente las curativas hacemos un drenching en las plantas afectadas, no para salvar las plantas afectadas, sino para que no se me mueran las plantas vecinas, asociado a la aplicación por riego. Ojalá en los frenos de crecimiento raíz. Agalla de cuello, una bacteria, el Agrobacterium stupefacit es un habitante del suelo y no necesita plantas para vivir, por lo tanto puede estar en prácticamente cualquier suelo con algo de materia orgánica. Ingresa por herida, va a infectar células de la planta para que me generen estos tumores. Estos tumores le dicen a la planta, soy un zinc, mándame comida a mí antes que la fruta o el resto de la planta, y genera una zona anaeróbica para que se desarrolle el patógeno. Generalmente es muy importante detectarlo en las plantaciones, porque puede, aunque no me mate las plantas, me genera 2 efectos. Uno, que tengo una baja vigor, que nunca voy a ser capaz de superarla, y lo otro, me empieza a generar muerte y anillamiento de las plantas, que me facilita el ingreso principalmente de fitóptera. Si puedo, la extirpo sin poner en peligro la estructura de la planta, pero mientras más chico del tumor, menos comida le pido al resto de la planta. Alquímicamente tengo que llegar al tejido, desinfecto mi herramienta de corte, vuelvo a cortar, para que mi último corte siempre sea un elemento limpio, y puedo aplicar una pasta o algo para proteger. Preventivo, Agrobacterium radiobacter, generalmente es lo más efectivo. Pierde efectividad cuando tengo replante en el mismo suelo, se puede generar cepas resistentes, pero de todas maneras tiene una reducción importante en la aparición de agallas. Roya, patógeno emergente, Pucciniacea, pariente de la roya del trigo. En Perú afecta específicamente a arándanos, puede tener otros pederos, generalmente algunas coníferas, que es una pústula de color amarillo, anaranjado. Las lesiones foliares aparecen en un primer momento como puntos cloróticos, después pasan a manchas rojizas, y lo más importante es que genera una defoliación. No va a matar la planta, no va a afectar el fruto, pero me puede defoliar la planta hasta generar un estrés muy importante.
Este es un ciclo de otra puciniácea, esta es la Royal Trigo, pero para que tengan una idea, es un hongo, un vacío de micetes, genera estas infecciones, que obviamente va a requerir encontrarse con otras conias para generar una fase sexual, o puede vivir en un ciclo asexual más corto, y va generando pústulas y va infectando la hoja. En zonas invernales puede sobrevivir en yema y en brote, o en hojas verdes en el suelo. Y van cayendo hojas verdes y se me mantienen hojas verdes sin poder tener inóculo. Temperatura óptima entre 19 y 23 grados para infección. Con sobre 30 grados empieza a decaer la infección y el periodo de incubación es generalmente entre 10 y 14 días. Generalmente en Perú vamos a tener más cerca de los 10 días por las temperaturas. Este ciclo específico en arándano, en otros países genera una fase sexual que la hace en Suga, que es una conífera, el pino japonés, donde forman los basidios, y esto generalmente genera el inóculo inicial, o si no pasa por ureospora, que es el ciclo secundario, y en el que si yo tengo siempre tejido verde, y tengo inóculo de tejido verde que lleva muy poco tiempo en el suelo, puedo mantenerme en el ciclo secundario constantemente. Entonces, es súper importante que si tengo lesiones, aunque yo haya cosechado, vaya a podar, pero tengo hojas verdes con daño, hacer aplicaciones para secar, porque si logro eliminarlas completamente, estas lesiones que forman ureospora, puedo eliminar la presencia del patógeno en mi campo. No voy a tener una fuente externa de ingreso. Y bueno, aquí las lesiones, porque se puede identificar, son bastante marcadas, y lo más importante es siempre buscar en el EMBES que van a ver estas lesiones que son pulverulentas y son rosadas. Cobres, estrobilurina, generalmente lo que más se utiliza. Lo biológico, nosotros hemos ocupado bacillus, pero en roya del café, estamos empezando los ensayos en roya de la aranda, no tenemos una recomendación, pero generalmente lo que hemos visto es que genera una disminución de la infección, por disminuir el reconocimiento de las esporas con la hoja, y una reducción en la exploración de la lesión. Pero se lo repito, eso en café. Para utilizarlo en arándano tenemos que hacer los ensayos para poder tener la recomendación específica. ¿Qué se aprobó? Azoxystrobin, piraglostrovin, las trobilurinas generalmente son buenos preventivos y buenos erradicantes. Hay que tener cuidado con las carencias. Cloratonil, muy buen preventivo, mal erradicante. Miclobutanil, también bueno en ambos. Propiconazole, solo erradicante, no tiene un efecto preventivo. Entonces, una muy buena alternativa, por ejemplo, después de cosecha, para poder secar las lesiones para la temporada siguiente. Y poder rotarme con una azoxystrobin o otra estrobilurina que generalmente tienen niveles de resistencia muy altos. Alternaria, otro hongo que se vuelve importante, generalmente genera puntuaciones marrones, puede ser plateada bajo la lupa, es un hongo de conilla oscura, generalmente los productos para botrytis no tienen muy buen efecto, excepto las carboxamidas. Generalmente necesito lluvia de más de 2 milímetros, y fui aquí mojado por más de 10 horas, esto requiere un poco más de agua libre que botrytis. Temperatura entre 18 y 28 grados Celsius, para lograr máxima infección. Se pueden transportar por viento, y las hojas que caen al suelo son una muy buena fuente de inóculos para la temporada siguiente. Y en algunos casos podría generar incluso efecto en pulsiones secundarias en frutos. Estos mold que realmente aparecen, hay una buena parte que son alternativas. ¿Qué hemos probado? Mamut para eliminar inóculos. Lo hemos hecho aplicación al suelo, genera un efecto importante, ya lo vimos en botrytis, también lo hacen alternaria. Los tricodermas generalmente lo hemos visto un efecto importante en los periodos iniciales, una vez que empieza a hacer mucho calor ya no tienen tanto efecto, pero la aplicación de mamula al suelo es un aspecto importante a considerar para el control, además que ya lo estaríamos usando para botrytis y para el ácido diplómico. Esto lo hemos hecho en cerezo. También reducción importante de inóculo, con efecto en post cosecha. En cerezo, ciertas variedades tienen una infección bastante importante al fin de floración.
y arándano tenemos que tener en consideración que este va a estar enfocado principalmente en hoja. La alternaria en el cerezo en Chile también es tenuísima, es la más importante. Bacillus, esto lo hemos hecho en tomate en Brasil, y tenemos un nivel de control equivalente al cobre. Interesante, podemos generar una alternancia de aplicación entre cobre y Bacillus, separando 7 días entre uno y otro, pensando en orgánico, o incluso haciendo combinaciones, por ejemplo, con nuestra bilurina para disminuir resistencia, pero de nuevo lo repito, esto tenemos que validarlo para las condiciones peruanas en Arana. Y son del tallo Pestalotia, Vaccini, generalmente me afecta al tejido brote no lignificado, me genera esta mancha bien característica, negra con los dos bordes rojos, que después se giran los pignidios. Son los tallos nuevos, era una clorosis, principalmente porque me destruyó el floema, en algún momento puede llegar a formarlo el xilema, y va a subir también en el suelo, en rama y en los cortes. Esto va a entrar principalmente por lenticelas, por lo tanto no requiere heridas. Es sumamente importante tenerlo claro porque los periodos de protección probablemente van a ser bastante distintos, van a ser principalmente en invierno para la aparición de pestalotes. Lo otro que hemos estado trabajando bastante es la estimulación de crecimiento de raíces. Estamos trabajando con una comunidad que es de Trichoderma bacillus, que hace colonizar raíces. ¿Qué es lo que logran los tricodermas? Me colorizan alrededor de los pelos radicales. Esto me genera un efecto de protección porque a los patógenos les cuesta oler la raíz y tiene un efecto físico de entorpecer el avance hacia la raíz. Y además que los tricodermas, si detectan otro hongo, se lo van a comer. Y el otro efecto es que la planta siente el tricoderma que está sobre su epidermis y la raíz, pero no es capaz de identificar si es patógeno o no es patógeno, por lo tanto asume que es patógeno. Produce nuevas raíces secundarias y le dice a la planta hacia arriba que viene un estrés hídrico, y eso mejora el control estomático, incrementa la acumulación de soluto, y cuando viene la condición de estrés, la planta está en mucho mejor pie. Lo hemos validado, esto hicimos un ensayo en trigo con 100% riego, trigo con 50% riego, trigo con centrión y 100% riego, trigo con centrión y 50% de riego. Y como ven, hay una compensación en el desarrollo de las plantas. Exactamente lo que van a ver es que voy a tener una curva mucho más cerrada de plantas sanas y mi punta con estrés va a ser mucho más pequeña. En Perú lo hemos visto con efecto muy rápido, esto a los 30 días después de aplicado, se aplicó por riego, 2 kilos por hectárea, y el efecto en la cantidad de raíces secundarias es bastante evidente a simple vista. Ha sido muy consistente, lo hemos visto en varias especies, en pino, en trigo, en flores, en arándano, en vid, y un efecto muy potente. Muy bueno también para regular plantas que fueron afectadas por fitóctonos. Y una noción de aplicación 1 o 2 kilos por hectárea, dependiendo si lo voy a aplicar 1 o 2 veces en los frases de crecimiento raíz. Y tenemos una propuesta de manejo, mamul en brotación, principalmente para disminuir daños por enfermedad de madera e inóculos. Bacillus Pro, para prevenir botrytis, mamul de nuevo al inóculo para botrytis, Quercus pensando en efecto más curativo, y mamul en poda, más centrión en los frases de crecimiento raíces para estimular el crecimiento de las plantas. Los productos están todos con Summit, están todos con su certificación orgánica. Y bueno, tenemos a Carlos Torres, que está en Perú radicado hace ya casi un año para tener un soporte mucho más presencial. Con eso terminamos. Carlos, ¿tú ves las preguntas? Sí, muchas gracias, Eduardo, por la excelente presentación. Voy a ir leyendo las preguntas y tú las contestas. Mayra pregunta: si bien se sabe que la tricoderma es un hongo muy utilizado en el control biológico, las aplicaciones consecutivas semanales en el sistema de riego, ¿podría volver el hongo un patógeno?
Muy difícil. Mira, generalmente los patógenos, en Fusarium hay cerca de 10.000 especies, de esas solo hay 100 que son patógenos. Que generalmente lo que hace el patógeno es que es un agente que es poco competitivo, que trata de arrancarse las plantas para el ambiente. Otro dato importante es que, por ejemplo, el tricoderma se estudia desde 1890 y 1910 que hay usos comerciales, sin que se haya transformado en patógeno. Los únicos casos en que se considera patógeno es, por ejemplo, el cultivo de hongos comestibles, shiitake, hongo ostra que es capaz de comérselo, pero en plantas no genera efectos nocivos. Generalmente se va a comer solo tejido senescente, no es capaz de avanzar en planta en tejido vivo. Yeah. ¿A cuánto es recomendable la aplicación de tricoderma vía sistema de riego? Nosotros generalmente estamos pensando que un primer año hacer 2 aplicaciones de 2 kilos por hectárea, en cada flat de crecimiento en previo a floración y después en post cosecha, y después los años siguientes podría disminuirse a la mitad, si es que no hay un evento importante de estrés o ataque de fitóptera. Pero con 2 aplicaciones, principalmente porque la tasa de crecimiento a raíz de los flats es tan alta que la recolonización sola del tricoderma probablemente no va a ser suficiente para cubrir las raíces nuevas. Lo otro importante es que si estoy en plantaciones nuevas, generalmente voy a tener al principio la línea de riego muy cerca de la planta y después voy a tener que moverla. Si tengo que mover las líneas de riego, yo tengo que hacer otra aplicación porque voy a necesitar cubrir otro suelo que nunca recibió el tricoderma. Ok. Otra pregunta de Mayra es, ¿cada cuánto tiempo debo rotar un tricoderma y un bacillus foliar? Mira, en general, organismos que funcionan por competencia, no hay riesgo de resistencia. Generalmente lo que nosotros tratamos de hacer es rotarlo en función de lo que queremos lograr. Generalmente lo que te va a funcionar el bacillus, que va a ser un plante más eficiente cuando tengas infección por conidias, que infecciones tempranas o cuando hay poco tejido senescente, y priorizar los tricodermas cuando haya tejido senescente. Yeah. Juan Carlos pregunta sobre hongo de madera en Perú. Tuvo un problema que se presentaron en lagunas, plantas, pero alrededor de un mes el 20% del lote está infectado. ¿Cómo fue que las demás plantas se pudieron contagiar? Sí, mira, hay varias opciones. Una es que hayan venido infectadas previamente, que es posible, pero también es súper importante que si se me infectaron plantas, se murieron y me formó los pignios, la cantidad de esporas que se liberan al ambiente es muy, muy importante. Entonces, uno puede tener unas pocas plantas que se mueran y yo no saque ese material enfermo inmediatamente del campo, puede generar inóculo suficiente para el resto del huerto. Yeah. Fabio Valencia pregunta, el hecho de aplicar un hongo que no es de la zona, me refiero al tricoderma, ¿qué consecuencias negativas puede suceder? Mira, nosotros lo que hemos visto es que la cepa no es propia de Perú o de otros países, pero las especies que nosotros utilizamos siempre son cosmopolitas. Nosotros no podemos mandar a Perú ninguna especie que no esté descrita ya en Perú. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es aplicar especies que son individuos dentro de una raza, o sea, cepas que son individuos dentro de una especie, en lugares donde esa especie ya ha estado presente. Entonces estamos cambiando una cepa por otra, pero no estamos incluyendo una especie nueva en el sistema. Entonces, ahora, en general, con microorganismos no hay estudios que nos digan que hay un efecto negativo. El insecto se ha visto, pero ahí están teniendo especies nuevas que nunca habían tenido un competidor. Entonces, tú tienes, y lo otro, estamos tirando unas concentraciones que son inviables que se mantengan en el ambiente. Entonces, yo obviamente aplico una cantidad importante de tricoderma y después el ambiente me va a filtrar y me va a crear una población que es lo que ese ambiente es capaz de prosperar normalmente. O sea, nuestro efecto es inundativo más que inoculativo. Y son de corto efecto en el tiempo. Por eso tenemos que estar repitiendo constantemente.
Otra pregunta de Josué. Si aplicamos tricoderma al suelo, ¿podemos tener un efecto de control sobre botritis? ¿Podremos afirmar que sea un tricoderma endógeno? Ya, mira, si tienes endófitos, las cepas nuestras hemos visto que no tienen capacidad endófita, se puede generar resistencia inducida a botritis. Eso te va a probablemente hacer que la severidad sea mucho menor, pero que probablemente no va a tener un efecto en la incidencia. Para tener mayor efecto a botritis, lo más importante es aplicar sobre la hojarasca, sobre el detrito, más que al suelo. Lo que tú estés aplicando al suelo te va a proteger más de Phytophthora y otro hongo, y te puede favorecer que el banco de esclerosis que está incorporado al suelo se degrade. Pero lo que a nosotros más nos interesa para botritis es lo que está sobre el suelo. Entonces, generalmente tiene que ser una aplicación dirigida o con barra herbicida, o con mochila, o con otro equipo. Bien. Erika pregunta si tenemos alguna experiencia en control de larvas de coleóptero. Nuestra no, solo lo que la ha trabajado Andrés France con el línea, que es lo que hemos visto que ha sido lo más consistente, pero nosotros no hemos trabajado en curculión. Ya. Que sería con cepas de Metarrhizium y Boveria. Y Metarrhizium, Bouveria, que es lo que más se está utilizando. Otra pregunta. ¿Tricoderma tiene algún efecto sobre la descomposición en sustrato? Estoy hablando en planta en maceta. Sí, mira, las cepas que nosotros utilizamos no tienen capacidad de degradar lignina en condiciones de campo. A lo más van a degradar en celulosa, y lo único que podría generar en el sustrato es que se incremente la cantidad de poros, pero no te va a generar que se genere un polvo, se transforme en suelo, que no. La fibra de coco es bastante poco degradable, es prácticamente pura lignina. Eso no te lo va a degradar el tricoderma. ¿Se podría considerar aplicaciones de tricoderma después de podas para controlar patógenos que puedan dañar brotes no lignificados y heridas causadas por la poda? Sí, eso es lo que hemos estado haciendo generalmente con Mamul. Incluso lo hacemos contra temporales de viento, labores de formación, amarre, cualquier cosa que generaría, es recomendarles una aplicación de Mamul. Claro. Hablando del mismo tema, y ya tiene síntomas de enfermedades de la madera, ¿cada cuánto debo aplicar tricoderma y en qué momento del día es el óptimo? Ya, mira, una vez que tienes síntomas, lo más importante son las labores de cirugía. Es sacar ese tejido enfermo del campo, porque ese tejido que se enfermó es irrecuperable. Y mientras más tiempo esté en el campo, más inóculo va a generar para infectar otras plantas, y más se va a acercar a la corona y te puede matar esa planta. Entonces, lo primero es, y más importante, es la eliminación del material enfermo. Lo ideal es que después de ese corte hacer la aplicación, y en los periodos más críticos, generalmente va a ser diciembre, noviembre, diciembre, enero, hacer aplicaciones previas al suelo por lo menos unos 15 días antes de las labores o de las podas para bajar el inóculo. Y ojalá hacerlo lo más tarde que puedan, cosa que pase toda la noche con el producto con temperaturas más bajas. Otra pregunta, ¿qué diferencia hay en las formulaciones WP de bacilo y tricoderma con las comúnmente encontradas en el mercado? Que serían formulaciones de tricoderma en maíz o en líquidas. Sí, mira, las líquidas tienen la ventaja que generalmente pueden llevar micelio, pero tienen dos grandes ventajas. Nosotros tenemos una formulación líquida en Chile, que la utilizamos porque tenemos una muy buena cadena de distribución, pero es un producto que nos dura 30 días. Es como un yogur. Pasado ese tiempo, generalmente todo se contamina y empiezan a aparecer otras cosas, y el riesgo de aparición, si los sistemas de producción no son muy... Como está gente metida, puede aparecer Escherichia, Salmonella y otras cosas. Entonces hay un riesgo ahí importante de patógeno humano. Pero principalmente la duración, o sea, una formulación WP nos permite tener, nosotros somos una de las mejores formulaciones que debe haber ahora en el mundo, logramos 1 año de duración en WP para hongos, y además nos permite meter algunos nutrientes.
que permitan una mejor polinización del tricoderma. En cambio, si se lo pusiera en la formulación líquida, probablemente me va a explotar la botella a los pocos días. Otra pregunta, ¿cuál es la importancia del ácido salicílico para el control de botritis, alternaria y el hongo de la madera? Ya, los ácidos salicílicos, en la mayor parte de la especie, no estoy seguro en arándano, está asociado principalmente a biótrofos, a defensas, por ejemplo, pues lo más probable es que sea más relevante para roya. Para botritis, probablemente lo que más está estudiado, igual que alternaria, es que es la vía del ácido jamónico y etileno. Entonces, si quieren ocupar un inductor de resistencia, lo recomendable, igual que sea para enfermedad de madera, es un inductor que vaya por la vía del ácido jamónico, ahí puede estar un quitosano, obviamente son más efectivos para ese tipo de patógenos. Dentro de un programa químico, ¿dónde posicionarían los productos biológicos para tener un mejor resultado? Mira, siempre pensando en el inóculo, o sea, la aplicación en arándano, la aplicación al detrito, el rastrojo que está en el suelo dentro de la bolsa es lejos la fuente de inóculo más importante que tienen en el ambiente donde se cultiva el arándano en Perú. Y lo otro es previo a las aplicaciones que ustedes consideren, si tienen un historial en que tienen ataque de botritis más severo en junio, julio, hacer la aplicación por lo menos una semana antes del biológico, antes de gastarse la mejor bala química. Esa siempre sería la mejor recomendación para la integración. Y cada vez que vean que tienen tejidos senescentes, efectos florales, hojas muertas, el biológico va a tener un impacto que va a compensar la debilidad del químico en ese tipo de tejido. Ya. En arándano, lo que sí hemos tenido muy buena experiencia con el arándano orgánico es que podemos hacer un plan netamente biológico con muy buenos resultados, y ahí generalmente más que rotar entre biológicos, lo ideal es rotar biológico con extractos. O sea, yo podría irme un extracto, un bacilo, un tricoderma, un extracto, un bacilo, un tricoderma, pero ojalá siempre mantener el mismo bacilo y el mismo tricoderma. Ahí no me conviene estar rotando cepas entre organismos del mismo grupo, porque voy a tener un efecto de que estoy generando una perturbación en vez de una reinoculación. Ok. Otra pregunta de Mayra. ¿Cuántos días antes o después de aplicaciones de cobre vía sistema de riego, pivotes, debo aplicar tricoderma? Ya, mira, los cobres al suelo están contraindicados porque se van a acumular. Y en zona donde no llueve, lo más probable es que nunca lo puedas sacar del suelo. Llegando a las 100 ppm, las raíces no van a crecer. En general, para aplicaciones foliares, 7 días de diferencia entre un cobre y un biológico es lo que sería más recomendable. ¿Sería antes o después? Da igual. Antes o después, sí. Generalmente, eso hay que tener súper claro. Nosotros el biológico está dando una función específica por un periodo de tiempo definido. Entonces, generalmente son 7 a 10 días lo más. Después de eso, lo que yo aplique, da lo mismo el biológico, porque yo ya le asigné esa tarea que tenía. Si necesito que haya otros 10 días más, tengo que hacer otra aplicación. No me puedo confiar en que las condiciones fueron tan óptimas para que el microorganismo con una sola aplicación me va a durar hasta el fin de la temporada. Eso me genera un nivel de riesgo muy alto. Entonces, por eso yo asigno periodo específico para cada agente de control. Ok. UFC, ¿cuál sería la cantidad mínima que debería contener un producto a base de tricoderma o bacilos o cualquier otro entomopatógeno? Sí, ahí es súper difícil de decir eso, porque como son cepas distintas, que van a tener acciones distintas y vienen con formulaciones distintas, producción distinta, tú puedes tener un producto que tiene 100 individuos y otro que tiene 10 millones y tener el mismo nivel de control. Entonces, lo que uno sí tiene que hacer es estar claro que diga lo que dice la etiqueta, que es con lo que dice la etiqueta y con lo que se hicieron los ensayos de validación. Pero no puedo llegar a comparar dos cepas o dos formulados distintos solo por el número de individuos. No.
No me aseguro que tenga una diferencia. La deficiencia o exceso de algún nutriente puede favorecer al hongo de la madera en su propagación y avance en la planta. Sí, mira, lo que nosotros hemos visto es que cualquier cosa que me saque del equilibrio me favorece un hongo de madera. Si yo tengo una variedad muy vigorosa en un suelo muy bueno y le pongo muchos nutrientes, la planta va a crecer muy rápido y me va a generar muchas heridas por baja lignificación. Y eso va a incrementar el ingreso de patógenos. Si por el contrario se me estresa, también me va a crear un efecto. Y en especial el nitrógeno, especialmente cuando aplico WAN u otras fuentes de amonio, el amonio va a ingresar a la planta simplemente por temperatura. Por lo tanto, si tengo una gran cantidad de amonio y tengo poco carbono por baja fotosíntesis o lo que sea, y no es capaz este carbono de capturar ese amonio y transformarlo en proteína, en aminoácidos, lo que va a leer el hongo de madera es que la planta no está fotosintetizando, por lo tanto se está muriendo. Y lo que va a pensar el hongo es que tengo que arrancarme. Y para arrancarme empieza a crecer hacia los bordes y empieza a comerse el resto de los vasculares y mata la planta. Y además, como tengo mucho nitrógeno, eso es proteína. Al final, para el patógeno, esa madera que era muy pobre se transforma en una madera más rica y más fácil de degradar. Por lo tanto, los excesos de amonio son completamente contraindicados para enfermedades de madera. Si tengo una planta que quiero recuperarla porque está con enfermedad de madera y la aplico bueno, lo más probable es que se me va a morir más rápido. ¿Qué control se le debe dar al sustrato o materia orgánica utilizado para evitar enfermedades por patógenos? Mira, generalmente si estamos ocupando sustrato, coco, generalmente lo fumigan con vapor, que sería lejos lo más efectivo. Si no estoy seguro que haya sido esterilizado de una forma industrial, porque todo lo que vayan a hacer en campo, de aplicar agua caliente, calores, siempre va a ser poco eficiente. Inocularlo ahora, inocularlo con tricoderma, con bacilos propiciantes tricoderma, porque lo que más les puede aportar el sustrato es Phytophthora o algún hongo de madera. Y hay un tricoderma aplicado previamente en la plantación, por lo menos. ¿Qué sería recomendable? Hidratar el sustrato, aplicar el tricoderma y darle por lo menos unos 7 días, 10 días para que tenga acción antes de ponerla. Otra pregunta. ¿Hemos tenido experiencia en control de Cladosporium? Con los tricodermas sí, en tomate y en arándano, principalmente con aplicaciones en la cosecha o en la línea de cosecha, en la línea de embalaje, pero generalmente cuando tengo Cladosporium es que tengo presencia de agua libre en el almacenaje. Es un indicador súper claro de que se me rompió la cadena de frío, o que incluso se apaga, puede que nunca superen los 0 grados, pero si tuve cambio en el punto de rocío, me puede aparecer cladosporium en las caídas calicinarias. Generalmente la aplicación de tricoderma me anda bastante bien post cosecha. Otra pregunta. ¿Existen diferencias entre tricodermas de la misma especie? Ejemplo, tricoderma hansianum. Sí, sí. La capacidad de control biológico es lo que se considera un carácter no conservado, o sea, no depende de la especie, depende del individuo. Por ejemplo, un humano siempre va a tener 2 piernas, 2 brazos y pulgares opuestos, pero no todos son buenos polos. Los biocontroladores son ese tipo de características, no es una característica que venga con la especie, viene seleccionado por el lugar donde se desarrolló. Creo que ahí contestamos todas las preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta más que pueda sumar. Vamos a dar un minuto más. No sé si Gerardo quiere aportar algo. Gerardo.
Ahora te escuchamos, Gerardo. Perfecto. Solamente en este sentido agradecer, Eduardo, Carlos, ¿no? Si no hay otra pregunta, la explicación acerca de las nuevas estrategias que estamos introduciendo, Sumidagro y Bioinsumos Nativa acá en Perú, ¿no? Tenemos un largo camino por desarrollar, estamos trabajando mucho en campo, tenemos el soporte de Bioinsumos Nativa. Yo creo que a la larga va a haber muchas novedades en este año y en los próximos años, ¿no? Agradecemos mucho, Eduardo, tu participación, tu tan clara y sustentada. Y bueno, Carlos, tú sabes, ¿no? También tu gran soporte técnico acá en Perú. Nosotros, gracias a usted, Gerardo, también ustedes han sido un soporte muy bueno y poder adaptar todas las tecnologías a la condición peruana han sido de un gran valor. Sí, es algo nuevo, es algo que nosotros tenemos que cambiar mucho el chip, pero es algo también las últimas tendencias y lo que ahora los mercados, sobre todo para cultivos de exportación, requieren, ¿no? Herramientas eficaces, con cero residuos y para nosotros exportar un producto de mayor calidad e inocuo, ¿no? Te agradezco, Eduardo, te agradezco, Carlos, no sé si quieres despedir. Sí, aprovechemos que en el momento hicieron dos preguntas interesantes. ¿Un quitosano puede ser alimento de un tricoderma si se aplica en mezcla de manera foliar? Sí, nosotros lo hemos visto la combinación con quitosano y es bastante efectivo. O sea, los tricodermas, una de las características de control es la hidratación de la quitina, que es parte de la pared del hongo. Entonces, es una muy buena combinación tanto foliar como al sol.